Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, y después vamos a saltar a Tito. Y ya la semana que viene vamos a cerrar con este asunto que es muy polémico, pero ya creo que por lo menos mi intención era presentar la tesis acerca de lo que considero la ilegitimidad del pastorado de la mujer. Ahora cada uno saque sus propios criterios acerca de lo que hemos hablado. Pero bueno, en Tito, déjenme ponerlo esto como para, empezar quizás. En el capítulo 2, y ahora vamos a ir ahí, al final, en el versículo 5, Pablo cierra ese verso y esa sección con una frase que es tremenda. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El concepto de blasfemar implica el comportamiento, vamos a ponerlo de esta forma, que es totalmente opuesto o contrario a lo que se espera de una persona que rescata las enseñanzas bíblicas y las aplica a su propia vida. Entonces, una persona que decide, en lugar de vivir de una forma correcta, actúa de una manera impropia, motiva, lamentablemente, a las personas que no son de Cristo a blasfemar contra la palabra de Dios. Estamos en una época en que los evangélicos estamos fallando groseramente en este asunto, porque deberíamos mostrarle al mundo convicción en nuestra manera de vivir. Y desafortunadamente cuando ven a veces cómo se comportan los cristianos y hoy día cómo estamos dirigiendo los cultos, que esta gente nos mira y dice, pero a ver, ¿de qué me van a hablar a mí estas personas? ¿De qué forma me pueden convencer de la palabra de Dios cuando realmente muestran inconsistencia en lo que estas personas predican y practican? Es una pena que en lugar de ser cartas abiertas al mundo para poder mostrar lo que es una vida transformada en Cristo, muchas veces, no digo todos los cristianos, pero hay un gran sector que están predicando lo contrario. Y la gente entonces termina blasfemando la palabra de Dios. Y esto es algo muy, pero muy grave. Así que si las personas que supuestamente hoy, por ejemplo, predican la palabra de Dios desde los púlpitos, ahora a través de las redes sociales, pero resulta que después estamos viviendo todo lo contrario, bueno, entonces no le estamos haciendo un favor al Evangelio, lo estamos pisoteando. Y entonces lo que dejamos es que la gente hable, muchas veces con cierta razón, de nuestras incongruencias en cuanto a materia de fe. Así que invitamos muchas veces a los demás a no tomar las Escrituras en serio como deberían hacerlo, y especialmente en lo tocante a venir a los pies de Cristo para recibir el perdón y la vida eterna. El apóstol Pablo, vimos la semana pasada, que habla a la iglesia. Acuérdense que le dice a Timoteo en el capítulo 2 que él escribió la carta para que Timoteo aprenda o sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego Pablo le escribe esto para que transmita estas cosas y enseñe entonces con las Escrituras al resto de los cristianos cómo deben conducirse en la casa de Dios. Y esto es muy importante que lo pensemos, hermano. ¿Estamos nosotros conduciéndonos de una manera correcta? Porque Pablo escribió esta carta y Dios la preservó para que nosotros sepamos hoy cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Lamentablemente lo que estamos observando en el presente es que la gente no sabe cómo conducirse.
y no saben cómo conducirse arriba de los púlpitos y mucho menos abajo de los púlpitos, porque no te olvides que las personas que están arriba en el púlpito salieron de abajo. Son personas que decidieron tomar el rol de pastores y predicadores y una serie de cosas para poder, en fin, instruir al pueblo de Dios, pero resulta que no se están conduciendo bajo los dictados de la santa palabra de Dios. Muchas veces conducen sus vidas y las congregaciones basados en las ideologías contemporáneas que nos están llevando para cualquier lado y no se están haciendo las cosas como corresponden. Y entonces Pablo le indica a Timoteo, entre otras cosas, 2 puntos que vimos la semana pasada. Bueno, vimos uno, hoy vamos a mirar el segundo. El primero es cuál es el rol que debe tener la mujer en la iglesia de Cristo. Y eso lo vimos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15. Y luego, cuáles son las calificaciones del obispo o el pastor de la iglesia en el capítulo 3, versos 1 al 7. En cuanto a la mujer, en cuanto a la conducta de la mujer, dice en el capítulo 2, verso 10, que tienen que ser piadosas. Dice este hombre que debe conducirse de una manera piadosa, de una manera propia, de una manera correcta. Hemos visto qué es lo apropiado para esa mujer piadosa. Y voy a pasar revista rápido porque ya lo vimos, los remito al video de la semana pasada que ya está en las redes, pero en el verso 9 nos habla de la mujer que debe ser apropiada en la manera de vestirse. ¿Se acuerdan que estábamos mirando el otro día la forma en que hoy la gente opta, y especialmente el sector femenil? No digo afuera de la iglesia, porque ya sabemos que es cualquier cosa, pero la forma en que hoy se están vistiendo las mujeres para ir al culto es una cosa tremenda. A ver, no van a un funeral vestidas así. Consideran que hay que vestirse de cierta manera, pero cuando vamos a la iglesia a adorar a Dios, la verdad es que la gente tiene muy poco criterio y poco gusto para cuando se trata de pasar por el ropero y nos ponemos cualquier cosa. No solamente eso, pero la manera de comportarse, dice el versículo 10. No te olvides que cuando nos vestimos de cierta manera manifiesta o expresa un tipo de comportamiento. Tenemos en los versos 11 y 12 la actitud en el aprendizaje. La mujer tiene que guardar silencio y sujeción al momento de la predicación, de la enseñanza. Parece que se estaba dando en Corinto y ahora en Éfeso el escándalo. Había desorden, no se respetaban los tiempos y el rol de las personas. Pablo dice que ordena esto a través de la carta porque no permite, dice, que la mujer enseñe y que domine, porque encima el tema de la enseñanza estaba supeditado al hecho de querer dominar sobre los hombres de la congregación. Nos dice en el verso 13 de ese capítulo 2 que la razón, o una de las razones, es que Dios establece esto, que en definitiva es el Señor, no Pablo, porque es un asunto de orden. Dice que el hombre fue creado primero que la mujer. Segundo, verso 14, la mujer fue la que alteró el orden que Dios había establecido por diseño en la creación. Dios hizo al hombre primero, a la mujer del hombre, le dio ciertas tareas a cada uno. La mujer tenía que ser un complemento del hombre y no al revés, pero todo eso fue alterado. Y nos dice ahí en el verso 15 que la mujer se salva cumpliendo el rol que Dios le asignó por creación. Y entonces el apóstol Pablo ahora va a dejar el tema de la mujer y se va a dirigir a los hombres. Pero en este caso específicamente a los pastores de la congregación. Va a explicar cuáles son las características o las cualidades que debe reunir la persona que va a asumir el pastorado en una iglesia local. No puede ser cualquiera. Noten que en el verso 1 comienza diciendo palabra fiel. Arranca diciendo palabra fiel. Acá Pablo le escribe a Timoteo diciendo, mira, lo que te estoy diciendo es preciso, es así. Tú puedes confiar en lo que te estoy escribiendo, Timoteo. No importa lo que crea la gente.
No importa que se hayan metido algunos en la iglesia enseñando unas cosas diferentes a las que yo te he enseñado. La palabra fiel es la que yo te estoy transmitiendo, no lo que te están transmitiendo de afuera. Hoy día podemos decir que son las palabras de Pablo las fieles a quienes debemos prestar atención y no las palabras de estos colectivos ideológicos y estos vientos de doctrinas que hoy están soplando fuerte, más fuerte que este huracán que acabó de pegarle al sur de Estados Unidos. Están pegando fuerte, volando ventanas, metiéndose adentro nuestro y llevándonos para cualquier lado. ¿Por qué? Porque consideramos que la palabra de estas cosas son fieles en lugar de la palabra de Dios. Así que Pablo le dice, lo que te estoy diciendo es fiel, toma nota de estas cosas. Por otro lado, la palabra obispo que aparece ahí, la palabra esa es episcopos. Y la palabra esta en realidad no la inventaron los cristianos. Es una palabra que ya se utilizaba en el periodo clásico. Te estoy hablando del siglo V, siglo IV, antes del nacimiento de Jesús. En los escritos de Platón y Aristóteles se utiliza esta palabra. Y usualmente la palabra obispo o episcopos se utilizaba para hacer referencia a personas que supervisaban, que vigilaban, ya sea una persona de cargo público, una persona que estaba envuelta en asuntos de Estado o de gobierno. Grecia tenía unas colonias que tenían que ser gobernadas y supervisadas, y entonces se colocaba un veedor, un supervisor, una persona que cuidara y administrara los intereses de la población. Inclusive también se utilizó en el ejército, personas con autoridad, un militar, un oficial, que también daba las instrucciones a los soldados de cómo tenían que comportarse y cómo tenían que marchar en caso que tuviesen que enfrentar la guerra. También en el ámbito religioso, en esa etapa clásica, se le decía obispos a las personas que organizaban los cultos y se encargaban de preparar todo lo que tenía que ver con los ritos y las ceremonias religiosas. Eventualmente, en el primer siglo, los cristianos tomaron esta palabra para describir entonces a las personas que eran escogidas por el Señor para vigilar, para supervisar y para exhortar e instruir a las ovejas del Señor Jesucristo, los cristianos, los que forman parte de la iglesia cristiana. Por eso es importante lo que le dice Pablo a Timoteo. Te estoy escribiendo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. El obispo tiene que tener conocimiento de cómo andar, cómo manejar las cosas. No es asunto de criterios personales o de rescatar ideas de afuera de la iglesia para ver cómo manejamos la iglesia y qué le enseñamos a la gente. Tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos dejó en su palabra. El obispo es un veedor y es por eso que esa persona, ese episcopo, ese obispo, desempeñaba una tarea pastoral, cuidar, velar, como los pastores al rebaño, velar por el rebaño del Señor Jesucristo. Y entonces acá Pablo lo que va a hacer es que va a enlistar una serie de cualidades acerca del obispo. Una, verso 2, fíjate, tiene que ser irreprensible. Y esa palabra, cuidado, hay que ver que le da puerta abierta a todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque si todo lo que va a enlistar ahora del verso 2 en adelante no se cumple a rajatabla, la persona no es irreprensible. Está desobedeciendo y por lo tanto es reprensible y como consecuencia no puede ser el trabajo de obispo o pastorear al rebaño. Así que la primera cualidad que pone allí enfrente el apóstol Pablo es que el pastor, la persona que va a estar adelante, dirigiendo, velando por el rebaño del Señor, tiene que ser irreprensible. Una persona que, cuando la gente lo observa, cuando estudian su carácter, su enseñanza y todo lo demás, no tiene que encontrarse nada dudoso, nada sucio,
nada moralmente cuestionable. La persona tiene que ser aplomada, bien parada. Una persona que no reúne estas condiciones ya queda descalificado, sea hombre o sea mujer. Queda totalmente descalificado para ejercer la función de obispo o pastor de la iglesia. La segunda cosa, dice, tiene que ser, escucha lo que dice, marido de una sola mujer. Noten que el apóstol Pablo no hace un paréntesis, se lo metemos nosotros hoy. No dice mujer de un solo marido. Acaba de hablarnos de las mujeres y a las mujeres en el capítulo 2. Así que si realmente tiene en mente incluir a las mujeres, de las cuales acaba de dar una serie de calificaciones para ser piadosa, hubiese incluido entonces a esas mujeres en los versículos 1 al 7. Y sin embargo, deliberadamente el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo cómo tiene que conducirse y conducir la casa de Dios, le dice, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Te das cuenta que implícitamente Pablo está descalificando el pastorado de la mujer? No sé por qué la gente hoy no lo ve esto, pero eso es lo que nos dice el hombre autorizado por el Señor para hablarnos de estas cosas. A ver, ¿qué más claro puede ser el asunto que esto? Marido de una sola mujer. Ese es el rol que se le dio al hombre, y el rol que se le dio a la mujer no es el rol que se le dio al hombre en cuanto al obispado se refiere. La gente hoy patea los bancos cuando escucha esto, y francamente no sé si le prestan atención con sinceridad intelectual a estas declaraciones que hace el apóstol Pablo. La gente más bien busca alguna excusa para no hacer caso a lo que este hombre de Dios dejó como instrucción para la iglesia. Y eso es muy triste. La tercera cosa, en el versículo 2 al final, tiene que ser apto para enseñar. Marido de una mujer, irreprensible, marido de una mujer. A ver, si es mujer de un solo marido, la conducta es irreprensible. ¿Por qué? Porque está en desobediencia a el orden que da el apóstol Pablo. Tercero, apto para enseñar. Hermano, hoy cualquier persona pretende ser maestro de la Biblia. Tiene que ser, no enseñar, sino apto para la enseñanza. Yo a veces, en fin, cuando hacía todas estas investigaciones, observo que las cosas que dicen desde los púlpitos es un escándalo. Nos están enseñando cualquier cosa. No se abren las escrituras y se explica, se hace la exégesis. No, señor. Hoy lo que hacen es atropellar la palabra de Dios. Como le dice a Tito, gente que blasfema las escrituras por escuchar, cuando escuchan lo que estamos diciendo desde los púlpitos, no se la traga nadie. Estamos haciendo un desastre con la enseñanza. Cualquier persona descalificada o no calificada pretende ser maestro de los indoctos, siendo él mismo o ella misma un indocto. No puede ser. Y sin embargo le damos los púlpitos a personas que no tienen la capacidad para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué cosas hacen que una persona sea apta para enseñar? Bueno, número uno, basado en el contexto de la carta, tiene que tener conocimiento de la sana doctrina. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, verso 3 y dice, te dejé en Éfeso, ¿para qué? Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es grave, desde la manera de pensar de Pablo, que personas ocupen el púlpito para enseñar cosas diferentes a lo que nos dejaron los apóstoles. Una persona así no es apto para enseñarle a la congregación. Primero tiene que empezar enseñándose a sí mismo. Y cuando está listo, entonces puede enseñar a los demás. Bueno, en este caso vemos personas que no son aptas. Y Pablo dice un requisito de la persona que ha de ser pastor o obispo tiene que ser apto para enseñar, conociendo el contenido de lo que enseña, la sana doctrina. Una persona que no tiene una sana doctrina es reprensible. No es una persona irreprensible. Tenemos mucho que criticar
de alguien que enseña incorrectamente. Número 2, tiene que tener la capacidad para comunicar la sana doctrina. Capacidad. Hay personas que no pueden ni hablar. Nota que en el verso 6 dice que no sea un neófito, un principiante, una persona que no tiene experiencia, que se lanza a hablar y tú sabes que te das cuenta que no puede proyectar las ideas. No está preparado para eso. No tomó el tiempo para educarse, para ser preparado para hablarle a la gente, enseñarle a la gente, y tampoco hace el esfuerzo para comunicar como corresponde. Y es por eso que tenemos hoy personas que cuando uno lo escucha dicen, pero este señor que se baje, por favor. Y hoy día, señoras también. Número 3, tiene que tener la disposición para corregir a través de la sana doctrina. Cuando la gente está equivocada, bueno, hay que enderezarlos, con amor, por supuesto, y con paciencia, pero hay que corregir los errores. Hoy, en cuanto al pastorado de la mujer, esto es un terrible error que se está dando en la iglesia, pero los hombres hoy y las mujeres algunas veces tienen miedo a corregir. Tienen miedo a buscar en las Escrituras qué es lo que tiene que decir Dios por inspiración acerca de este debate político-social que encaramos en los tiempos contemporáneos. Y número 4, tiene que tener respeto por el orden de los roles en la iglesia. Si una persona no respeta los roles que Dios estableció, esa persona no es apta para enseñar a los creyentes cómo conducirse en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es apto para enseñar. Esa persona es reprensible, por lo tanto está totalmente descalificado. 4, no codicioso. Yo salto, acá hay otras cosas, pero quiero enfocarme en los puntos que me competen ahora. No codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, acá hemos hablado muchísimas veces, ¿no es cierto?, de cómo hoy día muchos se meten. Esta semana estaba hablando con alguien acerca de esto. Cómo hoy hay personas que se meten en el ministerio por asunto de plata. Lo que hacen hoy día es este asunto del evangelio de la prosperidad, ya se fue para cualquier lado. Arrancó con el tema de sacar los diezmos, pero ahora ya son unos descarados, ya no alcanza el diezmo. Y vemos cómo las pastoras viven en una opulencia increíble, millonarias. Personas que inclusive tienen miles de dólares para hacerse una cantidad de operaciones, lo he visto, personas que ustedes ven los videos delante y después y se dan cuenta que pasaron por el quirófano. A mí no me van a decir que oraron y el Espíritu Santo les infló de repente el cuerpo. Milagro de Dios, me hermoseó para poder impactar a la audiencia. Pasaron por el cuchillo y el tenedor y ahí entonces les arreglaron todo para poder entonces parecerse a lo que el criterio de la sociedad actual, que está de moda todo eso. Qué manera de poner la vista en Cristo, ¿no es cierto? La vista la tienen puesta en el espejo, no en Cristo Jesús. Y ese es un fenómeno muy actual dentro de la iglesia de Jesucristo. Personas que están todo el tiempo mirando a ver cuánta plata te pueden sacar del bolsillo, de la billetera. Y si piden a lo mejor una ofrenda, yo no digo que no se pida a lo mejor para misión, ustedes a veces ofrendan para la misión y eso es loable. Eso estoy seguro que en el cielo lo aplauden. Pero cuando es asunto de explotar a las ovejas de Cristo para vivir en la opulencia, en la holganza económica, eso es detestable. Pablo, cuando le escribía a los creyentes en Roma, al final de la carta este hombre va a decir en los capítulos 16, versos 17 y 18, mas os ruego, hermanos, escucha esto, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y no solamente que os fijéis, sino que os apartéis de ellos. ¿Qué nos dice Pablo acá? Dice, hermano querido, mira, observa, estudia a la gente,
Mira bien con quiénes te estás acercando y observa esas personas que causan división, que causan tropiezo a los creyentes, haciéndoles creer cosas que no están aprobadas por las Escrituras. Mira bien a esas personas y cuando te des cuenta que realmente están distorsionando las cosas, apártate de ellos. Sal corriendo. Hoy lo que hacemos es ir corriendo a donde están estas personas. Y en lugar de cancelarlos, los subimos en los púlpitos, les pagamos suculentos salarios para que se den la gran vida y mientras tanto van intoxicando al rebaño de Cristo con falsa doctrina que no nos prepara para conducirnos correctamente en la casa de Dios, que debe ser la columna y baluarte de la verdad, la defensora de la verdad. Y en cambio estamos defendiendo estos falsos exponentes que tanto daño causan a la obra del Señor. Así que míralos y apártate de ellos. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Uno se pregunta, pero ¿y entonces qué están haciendo ahí arriba? Porque hablan de Cristo. A ver, cuando miramos hoy a las pastoras, ¿de qué hablan en los púlpitos? Sí, lo mencionan al Señor. El Señor me habla, el Señor me dijo, el Señor manda. Sí, mencionan al Señor como decía Jesús en Mateo capítulo 7. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero el asunto no es hablar de Cristo, sino vivir a Cristo, caminar con Cristo, andar en Cristo. Esta gente no está haciendo todo eso. No sirven al Señor. Se están sirviendo a sí mismo, a sus ideales y muchas veces, y lo que es peor todavía, ahora están sirviendo a las tendencias ideológicas que están inundando la iglesia de nuestro bendito Salvador. Dice, sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tremendas, las palabras del apóstol San Pablo. Número 5, que gobiernen bien su casa. Marido de una sola mujer, y ahora dice que gobierne bien su casa. Versículo 4. La palabra esta griega significa, gobernar, significa liderar, tratar de cuidar a las personas, dirigir, proteger, encauzar. El hombre de la casa, Dios le dio el rol de cuidar, de velar, de proteger el hogar. Esa es tu tarea, hombre. No es la de la mujer. La mujer es ayudarle al hombre, por eso es el complemento, la ayuda idónea para que el hombre pueda hacer ese rol que Dios le ha asignado al hombre, no a la mujer. Noten que no puede gobernar este hombre, o la mujer en este caso, en el pastorado actual, no se puede gobernar o supervisar la iglesia si primero no gobierna bien su casa. Es decir, si la persona está parado en el púlpito, pero no tiene bajo control la conducta del hogar, esa persona es reprensible. Por lo tanto, queda descalificado para el obispado. Eso lo dice Pablo acá. Tiene que ser una persona que tiene el control de su casa. Ahora, ¿qué pasa? Si la mujer, mira bien la connotación de esto, si la mujer es pastora, para poder ser pastora, tiene primero, según Pablo, que gobernar bien su casa. Porque si no gobierna en su casa, no está calificada para gobernar la iglesia. Cuando digo gobernar no me refiero a ser un fascista, sino de velar por la salud de las ovejas de Cristo. Ahora, ¿por qué la mujer no puede gobernar en casa? Porque hay mujeres que dicen, pero no, en mi casa yo soy la que gobierno, la que dirijo, pero no puede ser así porque no es el rol dado a la mujer. Hermana querida, a ver, Pablo dice, cuando escribe en Efesios capítulo 5, que la cabeza de la mujer, la cabeza del hogar es el hombre. Pablo dice que las mujeres se sujeten a sus maridos como a Cristo y a los hombres que deben amar sacrificialmente a la mujer. ¿De dónde sacamos la alteración de roles? Cuando la Escritura claramente nos dice que es el hombre la cabeza de la mujer.
Así que una mujer para ser pastora tiene que ser cabeza del hogar, lo cual ya es un acto de desobediencia porque altera el orden que estableció la palabra de Dios para cada uno, el hombre y la mujer. Esto no me lo estoy inventando yo, hermano. El apóstol Pablo, cuando escribe a 1 de Corintios capítulo 11, mira lo que dice: pero quiero que sepáis, a los creyentes, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y luego dice, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esto es impresionante, más intenso que lo que dice Pablo en Éfeso. ¿Por qué? Bueno, porque está trayendo a la divinidad para establecer el orden de los roles. Así que hay una relación que no es intercambiable del hombre en relación a Cristo. Lo mismo que Cristo en relación a Dios, el Padre. Por lo tanto, si estos roles no son intercambiables, cuando meten en el medio el hombre es cabeza de la mujer, tampoco es intercambiable ese rol. Por eso Pablo deliberadamente, para que esto quede claro, presentó el ejemplo del hombre sujeto a Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, no se puede cambiar eso. Y lo mismo Cristo no puede decirle a Dios el Padre, tú te bajas que yo voy a subir. No, Señor, Él es el Hijo. Dios Padre no es Hijo, es Dios Padre. No es intercambiable eso. Bueno, de la misma manera, entonces, Pablo está diciendo que el hombre es cabeza de la mujer. Así que la connotación de esto es que la mujer, entonces, si ha de someterse al marido en la casa, tiene que hacerse también en la iglesia. ¿Por qué? Porque si la mujer ocupa el pastorado en la iglesia, tiene que ser cabeza del hogar en su familia. Y eso no es correcto. Fíjate, en el verso 5 dice este hombre, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una mujer que no está dirigiendo el hogar, sometiéndose a su marido, no puede dirigir de ninguna manera la iglesia. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Está alterando el orden de Dios. Y acá nos cae a nosotros los hombres. Porque cuando vemos una mujer pastora, es porque en casa hay un hombre que no cumplió su rol. El hombre que es cabeza del hogar, si una mujer dice, yo quiero ser pastora, tiene que sentarla a la mujer con Biblia en mano y oración y decirle, mujer, esto no te corresponde. No porque yo lo digo o un machista recalcitrante, sino porque la palabra de Dios establece cuál es el orden de las cosas. Y en la casa yo soy la cabeza del hogar, no tú. Y si no eres cabeza del hogar, no puedes ser cabeza en la iglesia. Porque eso es lo que prescribe Pablo. Así que acá lo que tenemos es la falla grave de los hombres, de esas mujeres que están hoy pastoreando la iglesia. Algunas inclusive divorciadas. Se han divorciado porque no les gustó cómo vivían con el hombre. A lo mejor el hombre era un canalla, vaya a saber qué cosa sucede ahí. Cada hogar es un mundo distinto. Pero sea como fuere la cosa, es una mujer que se divorció, pero de golpe y porrazo le dio un golpe de aire del espíritu y entonces se pone a pastorear una iglesia, haciendo caso omiso a las indicaciones o prerrogativas que nos hace el apóstol Pablo para este trabajo. Así que, escucha, hermano, Pablo le escribió a Timoteo entonces para que él sepa cómo se tiene que conducir en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. No es un juego esto. Y hoy la Escritura fue preservada para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que conducirnos. Y podemos decir con toda confianza que la iglesia hoy está conduciéndose como corresponde. Cuando no hacemos casos a estos criterios que nos dejó el apóstol Pablo por inspiración divina, estamos en desobediencia. Las mujeres que están pastoreando están haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Yo sé que esto es fuerte. En el contexto cultural en el que estamos viviendo, esto es políticamente incorrecto. Y sin embargo, Dios no es políticamente correcto, es divinamente correcto. Y los apóstoles fueron bíblicamente correctos. La política es un asunto humano. Pero nosotros no servimos a los hombres y la cultura y la sociedad, servimos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si vamos un poquito rápido a Tito,
Tito capítulo 1. Acá tenemos otra vez a Pablo mandando una carta personal a un joven también, llamado Tito. La otra también es personal. Pero entonces le escribe a este hombre, y fíjate cómo introduce el asunto en el capítulo 1, verso 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Acuérdense que escribió el asunto de las mujeres a Corinto, Corinto, bien digo, está en la zona de Acaya, ¿no es cierto?, al sur de lo que es Grecia, Atenas, Acaya, en el sur, la parte sur, digamos, de esa región. Tenemos Éfeso, que queda en el Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, y ahora tenemos esta isla de Creta, que es la más grande del Mediterráneo. 3 lugares distintos. Y entonces Pablo le dice, yo te dejé en Creta, ¿para qué? Dice, para que corrigieses lo deficiente. Acá en Creta también hay cosas que están fuera de lugar y necesita atenderse. No solo hay que arreglar lo que pasa en Corinto, hay que arreglar lo que pasa en Éfeso, y hay que arreglar también lo que pasa en Creta, y hay que arreglar hoy lo que pasa en Toronto y en todas las iglesias. Las iglesias necesitan revoque, necesitan reparación. Tenemos que apuntalar la verdad del Evangelio. Así que dice este hombre, a ver, para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Te das cuenta? Hay 3 cosas importantes ahí. Ahora, acá aparece otra palabra, ¿no es cierto? La palabra ancianos, que es presbúteros. Y esta palabrita, presbúteros, que traducen bien acá como ancianos, se refiere, no tanto apunta a los años, las canas, aunque ciertamente está implícito eso, pero ¿por qué los ancianos? Bueno, porque el anciano ya tiene años de experiencia. Es una persona que está templada, o debería estar, porque hay ancianos que realmente están terribles, ¿no? Pero está hablando acá de personas que ya la experiencia los ha ido formando. No quiere decir que, a ver, Tito es un hombre joven, no es un anciano. El joven tiene que establecer el orden en la iglesia. ¿Pero por qué dice anciano? Bueno, porque son hombres que a través de los años fueron estudiando la palabra de Dios. Si la fueron aplicando, van madurando, se van estableciendo. Y entonces esas personas, cuando las establecemos, tiene cierta garantía que van a andar aplomados dirigiendo el rebaño de Cristo. Quizás Tito sea un supervisor, Pablo el supervisor de todas las iglesias, pero hay un orden acá de personas responsables, idóneas, que gastaron tiempo estudiando e interaccionando con Dios a través de la oración y la palabra de Dios. Por eso dice, busca ancianos, no personas que no tengan experiencia. Como le decía a Timoteo, que no sea un neófito. Ahora, noten ustedes que habla de la presencia de Tito. Te dejé en Creta. En Creta está ahora la presencia de Tito. ¿Para qué la presencia de Tito? Bueno, número 1, para corregir. Fíjate que dice allí, corregí, te dejé para que corrijas. La palabra griega quiere decir enderezar totalmente, no un poco, no a medias. No, tenés que poner los rieles en el lugar correcto para que el tren vaya derecho. Para que la sana doctrina no es media sanidad, tiene que ser completamente transparente. O predicamos 100% la verdad o estamos predicando la mentira. No hay 99% de verdad. Tiene que ser 100% la verdad. Así que te dejé en Creta para que corrijas. Hoy el Señor preserva la iglesia en Toronto y en cualquier lugar. ¿Para qué? Para corregir lo que está torcido y volverlo a poner en el lugar derecho que corresponde, que es la palabra de Dios. Número 2, te dejé para organizar o establecer. Eso significa que pongas anciano en las diferentes ciudades. Otra vez, Creta estaba en desorden y hay que organizarla. Hay que poner las cosas en orden. ¿Se acuerdan de Corinto? Dice que en el capítulo 14 que se haga todo en una forma decente y ordenada. Era una congregación completamente desajustada, desordenada. Era un caos total. Y Pablo escribe para ordenar la iglesia.
Bueno, ahora le está escribiendo a Tito, ¿para qué? Para que ordene una iglesia desordenada, poner las cosas en su lugar. Y número 3, lo dejó allí, la presencia de Tito, para obedecer. Fíjate, para corregir, número 2, para organizar, número 3, para obedecer. ¿Por qué? Dice, así como yo te mandé. No es asunto de Tito diciendo, bueno, acá la situación social, las costumbres de la ciudad, yo creo que podríamos manejar las cosas de esta manera. O la gente tiene su manera de pensar, vamos a armar la iglesia de cierta forma para compaginar un poco las ideas de la sociedad con la fe cristiana y tener a la gente contenta. No, señor. Dice, tú tienes que hacer las cosas como se te mandó. ¿Y qué es lo que le mandó a Tito? Que, a ver, Pablo recibió las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo y lo que hacía este hombre es transmitir esas enseñanzas directamente a estos hombres. Así que acá no es cuestión de escoger qué es lo que yo quiero agarrar de la palabra de Dios, no, hay que ser fieles a rajatabla. Esto demanda obediencia. Dios hoy nos dejó a nosotros en esta ciudad, en este mundo, en esta época. Estamos en medio de la Creta contemporánea para corregir, para organizar y para obedecer la palabra de Dios a rajatabla, no dejándonos llevar por las tendencias sociales o culturales. Y entonces hace una lista muy interesante en los versículos 6 al 11. Dice, el que fuere, otra vez, mira esto, irreprensible, lo mismo que le dijo a Timoteo. Nota qué interesante, en las dos cartas arranca con esta cualidad, tiene que ser irreprensible. Y todo lo que viene ahora es exactamente lo mismo, tiene que ser obedecido para ser irreprensible. Si hacemos caso omiso a alguna de estas cosas, somos reprensibles, somos desobedientes. Dice, irreprensible, marido de una sola mujer. Otra vez, ¿se dan cuenta que esto es claro para Pablo? Es la teología paulina. No mujer de un solo marido, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea, otra vez, irreprensible. ¿Te das cuenta lo serio del asunto? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, sano, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Hermano, no hay vuelta que darle acá. Una persona que hoy agarra estos versículos y dice, no, vamos a tener ciertas irregularidades, vamos a hacer ciertas excepciones, vamos a poner a una mujer de un solo marido en el púlpito. Bueno, estás desobedeciendo la dirección de la inspiración. Acá dice, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, no de negociar con la palabra. O la retienes o la repudias, no hay otra. Así que las personas que van a ocupar el ministerio tienen que ser un retenedor fiel de la palabra de Dios. ¿Cómo una persona hoy se puede parar en un púlpito desobedeciendo y enseñarle a la gente que tienes que retener la palabra de Dios? Cuando la persona que está delante deliberadamente está desobedeciendo o ignorando lo que dice la palabra de Dios. Esa persona queda totalmente descalificada. No sabe cómo conducirse y no puede enseñar a los demás cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Para qué dice esto? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una persona que no tiene una convicción clara y ser obediente a la fiel enseñanza no está en condiciones de exhortar y no está en condiciones de convencer absolutamente a nadie que debe vivir agarrado de la sagrada palabra de Dios. Y bueno, verso 15, a ver, en el versículo 10 y 11 dice, ¿por qué? Dice, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, en aquel entonces ese era el mayor problema que encaraba la iglesia,
Hoy esto no es un problema para nosotros. Ahora el problema nuestro es las ideologías de género, la alteración de roles. Así que, así como el problema de la iglesia en el primer siglo eran los judaizantes, hoy nuestro problema ya no es los judaizantes, aunque se está empezando a meter este tema de los judaizantes, pero mayormente es el problema de las tendencias ideológicas y culturales. Bueno, a esas personas hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan carzas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Acá Pablo no está diciendo que agarremos todos un bozal o un cinturón y atemos a todas estas personas hoy día a las pastores y le metamos una cinta de esas, ¿no? Duct tape en la boca. Lo que está diciendo es con la Biblia, con la sana doctrina, con la palabra de Dios, refutamos los engaños y las incoherencias que se predican desde los púlpitos por este nuevo gremio. Así es como tapamos la boca. No que cancelemos con violencia, sino con la palabra de Dios. Le vamos mostrando a través de las Escrituras cómo se debe conducir el cristiano en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Versos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros. Aquellos que somos fieles a la palabra de Dios, resulta que esa enseñanza es pura. Así que para los puros, la enseñanza y lo que dice Pablo es puro. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Es una ofensa lo que dice el apóstol Pablo. Es un ataque abierto a la mujer contemporánea, a su potencialidad, a su feminidad. Dice, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Las personas que consideran lo puro impuro, que asaltan lo que dice la Escritura, esas personas tienen una mente podrida, arruinada, raída por el mal. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tú los vas a ver adelante, hablando de Dios, diciéndote un montón de cosas lindas acerca de la bondad de Dios, que te va a llenar los bolsillos, te va a curar las enfermedades. Y ciertamente en sus labios ahí aparecen las palabras del Señor en algún lugar, pero dice, los hechos niegan todo lo que dicen con la boca. ¿Sabes que no solamente arriba de los púlpitos, pero muchos cristianos se la pasan hablando de Dios y escuchan música, pero con nuestra conducta negamos todo, tiramos por tierra lo que estamos hablando? Hoy en la escuela dominical nos estaban hablando de la importancia de la conducta, porque nosotros a veces patinamos. Bueno, hay que empardar nuestra palabra con la conducta. Es una gran incoherencia hablar de Cristo cuando no estás viviendo a Cristo. Y eso es lo que quiere el apóstol San Pablo. Estas personas, entonces, tú los escuchas y sí, hablan del Señor, pero no lo respetan, no lo honran, no le obedecen. Ellos dicen, acá mando yo, no el Señor. Y es por eso que se secuestraron los púlpitos, el ministerio, alteraron los roles para poder subir encima de los demás. Y entonces fíjate qué interesante, porque habló de los ancianos y uno se pregunta, pero y siendo que le está escribiendo a Tito para que, corrija las cosas ahí en Creta, ya habló cómo tiene que organizar la iglesia en cuanto a los roles se refiere, pero uno puede decir, pero ¿y qué de la mujer? Bueno, Pablo, bien digo, ahora le va a decir en el capítulo 2 qué papel desempeñan las mujeres en la iglesia, especialmente las ancianas, presbúteras. Primero habló a los presbúteros, a los ancianos, pero ahora habla a las mujeres. Y dice en el verso 2, las ancianas asimismo. De la misma manera, lo que se dice a los hombres le cae a las ancianas. Acá no es un asunto de que, con los hombres hay que ser estricto. Con las mujeres, vamos a soltar un poquito la cuerda. Hay excepciones. No, señor. La misma rigidez que hay para los hombres, ahora dice, de la misma manera también va para las mujeres ciertas calificaciones. Y lo mismo, tienen que ser mujeres aplomadas, ancianas,
Una persona que se está formando de 15 años, todavía no es que es menos, pero no tiene la experiencia. Hay que darle tiempo para que madure, para que en el horno de las pruebas y todo lo demás se vaya cocinando. Entonces no sacar a la gente y poner los crudos en el ministerio. Así que le dice, las ancianas, las mujeres que ya han experimentado el caminar con Cristo, que han aprendido de la palabra de Dios, ellas tienen un rol que les asigna el Señor. El problema es que están descuidando el rol. Y ese rol, fíjate lo que dice, asimismo sean reverentes en su porte. Lo mismo que dijo en Timoteo, la conducta, la vestimenta, la manera de hablar, tienen que ser reverentes en su porte. A ver, estaba mirando hoy a la mañana el noticiero y salió una propaganda de Tina Turner, creo que es la cantante, no sé si está viva la Tina Turner, la que cantaba, qué sé yo. Vestida, una mujer que tiene, o en la imagen esa tenía más años que Carlos Gardel, con una minifalda caminando arriba del escenario. Yo digo, pero a mí, come on, sos una abuela ya, toda arrugada, y camina como una chica está bien, yo no apruebo ese tipo de vestimenta, pero que me digas que una chica de 20 años o un adolescente se pone esas minifaldas de tacos altos. Bueno, está bien, pero una señora de 70 pirulos, por favor, dejémonos de cosas. Yo, ojalá Dios me permita, nunca la vea a ninguna de estas señoras grandes con minifalda, porque ahí sí me corto las venas. Pero es increíble que hoy mujeres grandes y hombres grandes también se visten como chiquilines. Por favor, no sabemos ubicarnos en el tiempo y en las circunstancias. Hemos perdido la chaveta. Y esto pasa en la iglesia. No estoy hablando de lo que pasa afuera, está metido dentro de la iglesia. Dice que la mujer tiene que ser entonces de porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿A algunas les gusta el trago, señoras? No esclavas al vino. Ojo, Maestras del bien. Qué hermosa frase. Maestras del bien. La mujer piadosa, bien plantada, tiene que ser una maestra. La maestra o el maestro, ¿qué hace? Transmite información, enseña, prepara, capacita. ¿Qué es lo que va a enseñar la mujer? Que la mujer puede ser pastora, tener derecho igual que los hombres. No, dice, tiene que ser maestra del bien. Por eso dice ancianas, porque a través de los años aprendieron a hacer lo bueno, lo correcto. Y ahora van a ser las transmisoras de eso, la van a enseñar. Mujeres, ustedes tienen un rol importante y es ser maestras, pero maestras del bien. No enseñarle a la gente a chismear, qué sé yo, a vestirse con la moda de estas de ahora, estar ahí compitiendo con los hombres. No, señor, maestras del bien. Dime una cosa, cuando vamos al Génesis, Eva, ¿fue maestra del bien? Fue maestra del mal, pero no maestra del bien. ¿Le ayudó a Adán a pegarle la gambeta a la tentación? No, lo metió de cabeza. Cayó ella primero y después no sé cómo la verdad que se la tuvo que haber rebuscado, cómo le habló, le guiñó el ojo, o qué sé yo lo que hizo para convencer a Adán así nomás, porque le tuvo que cantar toda la que le cantó la serpiente de cierta manera, el tono de voz, y yo qué sé qué más le ofreció a Adán, que este hombre cayó como un sonso y pecó igual que ella. Maestra del mal, maestra del daño, responsable de haber violado el lugar que le dio Dios de ayudar al hombre, y lo que hizo fue ayudar a la serpiente a que este hombre también caiga junto con ella. Y dice maestra del bien, y ahora va a explicar qué es lo que debe enseñar y cómo. Dice que enseñen, nota que dice maestras, los maestros enseñan. ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuál es el rol? Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Te das cuenta que no dice que enseñen a los hombres? Dice a las mujeres jóvenes. Claro, hoy eso lo ignoramos. No, la mujer puede ser pastora, pero mira el contexto de estas cartas. La mujer sí puede enseñar, pero dice, enseña a las mujeres jóvenes. Parece mentira, ¿no? Pero es así como lo dice Pablo. ¿Y a qué es lo que van a enseñar? A amar a sus maridos y a sus hijos. Hoy hay mujeres que aman más la profesión.
Hay mujeres que aman más la silueta. Hay mujeres que aman más, qué sé yo, el deporte. Abandonan a sus hijos, van y se los regalan a lo mejor por unos pesos a una persona que trata a los hijos como estadísticas, que lo cuide, qué sé yo, una señora, una gorda por ahí que trabaja en un daycare o algo por el estilo. Y entonces se lo tiramos ahí a la gente. Mientras tanto las mujeres las ven después sacando a pasear al perro por la plaza, ¿no? Llevarlo al perro a refrescarse en el parque. Pero el chico está cuidado en un daycare. Después nos quejamos que los chicos salen inseguros, maleantes, maleducados, que no respetan a nadie. Pero claro, si en los primeros años de la vida nos sacamos los chicos de encima para que lo cuide otro, que lo cuide el Estado, que lo cuide la sociedad. Y después lamentamos cuando crecen mal, porque influenciaron en sus vidas tempranas mal, en una forma estadística. Las mujeres maduras tienen que enseñar a las madres, a las mujeres, a amar a sus esposos. Amar quiere decir asumir el rol y ser el complemento, no torpedear al hombre. No amarse primero, amar al otro. Y entonces amar también a sus propios hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Otra vez, ¿tú crees que Eva cuidó su casa? ¿De qué manera vemos a Eva cuidando su casa? Una mujer que agarre y le dice al marido, a mí me importa un pepino lo que me digas, yo me voy a buscar una carrera y voy a hacer lo que yo quiero. Esa mujer cuida su casa, a lo mejor cuida sus sueños, escoge y después lo lamentan. Lo lamentan. Yo he visto un montón de videos donde veo mujeres ya de media edad para adelante que lograron éxito en la vida y lloran porque no tienen un marido, no tienen un hogar, no tuvieron hijos. Ven que se les va la vida y se quedan solas. ¿Por qué? Bueno, porque escogiste. Nadie te dice no lo hagas, pero tú escogiste. Escogiste esto, lo que te dice el apóstol, o escogiste el éxito que te ofrece esta ilusión de empoderarte. Bueno, escogiste mal. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Nadie te dice no escojas. No escoge. Pero luego tenemos que aceptar las consecuencias de lo que escogemos. Uno puede escoger venir a la iglesia o no venir a la iglesia. ¿No quieres venir a la iglesia? No vengas. No vengas. Pero luego tienes que saborear las consecuencias. Bueno es que vengas a la iglesia. Y así con todas las cosas. Dios no te va a poner un cañón en el pecho. Te deja que tú escojas. Pero tienes que saborear las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la Santa Escritura. Así que dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. No se lo inventa Piesco, lo dice Pablo, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Y acá es donde está el tema, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres que actúan ignorando completamente estas prerrogativas que nos hace el apóstol Pablo acá y en Timoteo, ¿qué hace? Transmite una información a los incrédulos afuera. Y cuando ven esta gente que la Biblia dice una cosa, pero las mujeres hacen lo que se les antoja, terminan blasfemando la palabra de Dios, hablando mal de Dios, hablando mal de la palabra. Tú eres la causa del por qué muchas veces el mundo blasfema o habla mal o en contra de Dios. Porque no sabes cómo conducirte en la casa de Dios. Te estás conduciendo como se te da la real gana. Verso 15 termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Dice, nadie te menosprecie. En la actualidad, muchos pastores y maestros se dejan intimidar por las presiones sociales, las amenazas de cancelación y prefieren más bien cerrar la boca y no denunciar las cosas que están sucediendo en la iglesia. No quieren ser tildados de algo o ser puestos en la lista negra, que hoy el movimiento femenino me ponga ahí en la lista de los recalcitrantes machistas, heteronormativos y todas estas pavadas, francamente, que dicen o argumentan en la actualidad. Así que hoy nos dejamos intimidar por los colectivos ideológicos y movimientos de diversidad de género y cosas por el estilo que van totalmente a contramano de lo que nos dice la palabra de Dios.
Y hoy queremos entonces organizar las iglesias basados en los principios de esos colectivos ideológicos. Bueno, Pablo dice, no te dejes amedrentar, no te achiques. Lo mismo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Y ahora le dice lo mismo a Tito, no te dejes amedrentar. Acá tenemos entonces un llamado, número 1, a no menospreciar la palabra de Dios. Dice, que no sea blasfemada la palabra de Dios. Toma en serio lo que dicen las Escrituras. Segundo, no menospreciar la exhortación y la corrección que nos da la palabra de Dios, como dice ahí en el versículo 15. Y número 3, no menospreciar la reprensión de la palabra de Dios cuando estamos actuando mal. Mujeres, la palabra de Dios, no digo a todas ustedes, me refiero en general, ¿no? Entiéndase bien esto. Hoy estos colectivos ideológicos que están en la iglesia, la Biblia nos está reprendiendo. Acepta la reprensión con humildad, que es para enderezarnos a ser personas piadosas. Hoy la palabra de Dios nos está exhortando, nos está corrigiendo y nos está reprendiendo en lo tocante al tema del pastorado de la mujer. No hay vuelta que darle a esto. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Y fíjate que acá en el capítulo 3, verso 8, dice Pablo, palabra fiel es esta. Exactamente lo mismo que le dijo a uno, se lo dice al otro. Esto es palabra fiel. Lo que estamos mirando acá es fiel palabra de Pablo, que es palabra de Dios. Dios habló a través de Pablo por medio de la inspiración. Así que, a ver, nos damos cuenta que no hay medias tintas con Pablo. Lo que este hombre dice, hay que tomarlo en serio. No es un juego. Hay que poner atención a lo que este hombre dice. Pablo agrega en el capítulo 3, verso 10, el hombre, y hoy también la mujer, dice, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, mira bien, y está condenado por su propio juicio. Hoy tenemos las mujeres pastoras que se agarraron el púlpito y son personas que son contenciosas, personas que se han pervertido, personas que pecan y que además están condenados en su propio juicio. Hoy, ya para ir terminando, se consideran las palabras del apóstol San Pablo como infieles a la mujer, infieles a la feminidad, infieles a los movimientos culturales e ideológicos del siglo XXI. Esta era posmoderna que trae un cambio de mentalidad, que quiere mejorar el mundo. Y lo que vemos es una sociedad llena de confusión, de conflictos, donde las grietas que nos separan se van haciendo cada vez más grandes y más hondas. Y ahora esas grietas se metieron adentro de la iglesia y se metieron adentro de nuestros hogares. Tenemos maridos y mujeres que se van separando cada vez más lejos. Los hijos de los padres de los hijos. Hoy el televisor es el que cuida a nuestros hijos, ya no los padres. Invierte más tiempo en la computadora o en las tabletas, no el conversar y el ser educado. ¿Cuántos padres llevan hoy a los chicos a la plaza? Yo veo las plazas vacías. No hay nadie en las plazas. Se van deteriorando. A duras penas encontramos a algún chico en un columpio. Pero hoy día las vemos a todas vacías. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para ellos. Hay tiempo para nuestras máquinas, nuestras tabletas, nuestros trabajos, pero no tenemos tiempo para los hijos. La grieta que nos separa es cada vez más profunda y más amplia. Y todo porque los colectivos ideológicos comenzaron a dinamitar la obra de Dios, que debe ser columna y baluarte de la verdad. Pablo es infiel a la causa de la mujer. La serpiente es fiel, que le dijo a la mujer, tú si me escuchas vas a empoderarte, vas a ser el potencial con el cual Dios te creó y yo te voy a elevar. Si me escuchas, si me haces caso, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo mismo sucede hoy con la iglesia.
tenemos el mismo canto de sirena. Ya no es la serpiente típica en el huerto del Edén, pero ahora tenemos estos colectivos ideológicos que siguen cantando el mismo mensaje, diciendo, no lo que dice Dios, escúchanos a nosotros. Si quieres ser una mujer empoderada, deja de estar sujeta a la tiranía divina, a la palabra de Dios, y escucha las nuevas ideologías de estos colectivos que te van a empoderar, te van a hacer la mujer que Dios quiere que seas, o debo decir, lo que la sociedad quiere que seas, o suciedad quiere que seas. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, no de las ideologías contemporáneas. Así que, dice Pablo, estas personas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano y hermana querida, los que están acá y los que me siguen por la cámara, queda claro por las palabras autorizadas de este hombre de Dios llamado Pablo, que el pastorado de la mujer no está avalado por las Escrituras. Te he hecho un desarrollo para que observes que no hay ningún aval bíblico en el cual se pueda apelar para justificar el actual pastorado de la mujer. Así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron expulsados de la presencia de Dios por haber desobedecido la palabra de Dios, me temo que muchos serán expulsados de la presencia de Dios por no haber sido obedientes a la palabra de Dios. Y acá, para terminar, quiero hacer un llamado, porque no solamente esto tiene que ver con el pastorado, pero Dios hoy está llamando a los hombres y a las mujeres a venir a los pies de Cristo Jesús para perdón y salvación. Eso es lo que Dios manda en su palabra. Y sabes una cosa, de la misma manera que los hombres y mujeres del pasado que desobedecieron al llamado de la gracia de Dios a venir a los pies de Cristo, fueron expulsados de la presencia de Dios. Muchos de ellos hoy ya partieron y están en el infierno. Bueno, si tú hoy haces caso omiso, no obedeces al llamado tierno y amoroso de Dios, que te quiere dar el perdón y la vida eterna, a costo del sacrificio de Cristo, no tu costo. Ese Dios bondadoso que te está diciendo, ven a mí, yo quiero darte el perdón, yo quiero hacerte un hijo mío, yo quiero darte la vida eterna, quiero que vivas en mi presencia el resto de la eternidad para que te goces en mi gloria, que seas un heredero de todo lo que yo tengo. Y todas esas hermosas promesas tú las vomitas, las pisoteas, las ignoras, serás expulsado de la presencia de Dios y estarás haciendo compañía a todos aquellos que probablemente hoy estén lamentando a gritos no haber escuchado la voz tierna de Dios que le decía, acercaos a mí, venid a mí a través de Cristo Jesús. Yo te imploro en el nombre de Cristo que si por casualidad no has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, que hoy dobles tu rodilla y le digas, Señor, perdóname y dame el perdón y la vida eterna, porque quiero estar en tu presencia para siempre, jamás. Y ustedes, mujeres, gracias a Dios por las mujeres fieles que se sujetan a la palabra de Dios y que, escuchando estas cosas, revalúan esto del asunto del pastorado de la mujer, que francamente hoy está haciendo mucho daño y está trayendo mucha confusión a la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Ojalá que el Señor use esto para despertarnos. La próxima semana vamos a hablar, y con eso voy a terminar, acerca de Priscila y Aquila, y vamos a ver que ninguno de los dos, siendo pastores, fueron utilizados por el Señor para ayudar, para mejorar a un hombre que llegó a ser un gran predicador gracias al papel importante que desempeñó una mujer junto con su marido, Priscila y Aquila. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias especialmente porque nos has dejado un manual de conducta en cuanto a cómo debemos organizar las iglesias, cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Por favor, Señor, haz que las personas que escuchen estas cosas puedan abrir el alma y puedan decir amén a tu palabra y no amén a los colectivos ideológicos que hoy son los que quieren decirle a la gente cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Señor,
permite que podamos abrir nuestros oídos a la verdad de tu palabra, que podamos confesar nuestros errores y podamos encauzarnos una vez más a lo que debemos ser como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Porque te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.